Ahora vamos a hablar un poco del argumento moral y voy a acelerar un poquito, pero el argumento moral o argumento ético parte de la premisa que si Dios no existe, los valores morales no existen. Los valores morales objetivos sí existen, por lo tanto Dios existe, esa es la premisa. Vamos a examinarla y vamos a examinar igual que toda ley tiene un legislador y por lo tanto si hay una ley moral, por lo tanto hay un legislador moral. Vamos a examinar un poco de esto. A mí esta me encanta porque primero tenemos que entender de que hay valores objetivos y valores subjetivos. Los valores objetivos y vinculantes son independientes de lo que usted piense o yo piense o cualquiera piense, son valores y son objetivos. Los valores subjetivos sí tienen que ver y son relativos al entorno cultural, religioso, familiar. Y ambos se pueden diferenciar de esta forma. Cuando se transgreden, el transgresor se beneficia de ello y el transgresor va a relativizar el valor con el propósito precisamente de justificar su conducta. Y me encanta el ejemplo que viene a continuación. Mientras que el receptor de esa transgresión, que es la víctima, evalúa la conducta, la compara contra ese valor objetivo que está sucediendo y va a apelar a él porque ese es su faro. Recuerden que habíamos hablado en alguna vez que los valores no pueden ser como una boya. La boya va flotando en el mar. Si yo digo, por allá es el sitio y me voy detrás de una boya y me voy contra eso, me voy a despeñar, voy a golpear el barco contra el arrecife. Los valores que son fijos, objetivos y absolutos son valores que están con un punto fijo como un faro, por lo tanto yo voy hacia ellos. Ahora vean qué interesante este ejemplo. Llega un ladrón y roba para tener una mejor calidad de vida y entonces hace un valor subjetivo de ello y dice, yo robo porque yo tengo necesidad, ¿qué voy a hacer? Entonces, está subjetivizando el valor porque justifica, él roba porque él tiene una necesidad. Pero viene la otra persona, que es la víctima del robo, lo ve y considera que usted no debería de robar aun cuando tenga esa situación, porque robar es malo. Entonces, para la segunda persona, que es la víctima, robar es malo. Ese es el anclaje de su valor. Claro, robar es malo. Aunque usted tenga esa situación, usted no debería robar. Y el otro lo subjetivizó cuando dijo, sí, pero lo hice porque tenía necesidad. Pero esta persona que es víctima no paga sus impuestos. Y dice, ¿para qué voy a pagar los impuestos? Si al fin y al cabo el gobierno no hace nada. También ellos se los roban, por lo tanto yo no quise pagar los impuestos. Ahora, ¿quién está subjetivizando el mismo valor de robar? La persona que fue víctima del robo. Pero el valor que es robar no es correcto, sigue anclado. Por lo tanto, usted está subjetivizando porque a usted le conviene. Pero el valor sigue siendo que robar es malo. Sigue siendo, el robar es malo. El valor sería robar es malo, tanto a las personas como al Estado. Así que no es correcto que subjetivice. Entonces, entendiendo, por ejemplo, en el Holocausto, los nazis pudieron decir, vean, la verdad, yo maté, ¿sí? A un montón de gente, pero a mí nadie me puede culpar, porque a mí me ordenaron matar ese montón de gente. Yo vivo bajo las reglas de mi país y a mí el comandante me mandó a matar y por eso yo maté. ¿Cuál es el valor? Matar no está bien. Y usted lo está subjetivizando porque está diciendo que matar es correcto. Si ellos hubiesen ganado la guerra, matar hubiese continuado siendo incorrecto. No importa la forma como usted lo acomode o lo piense o lo subjetivice. Sigue siendo incorrecto. Decir que fue objetivamente malo, es decir, que fue una gran maldad, sin importar de lo que usted piense o no piense, sigue siendo el valor objetivo de que es malo. Hay una falacia genética que precisamente dice, bueno, es que si uno hubiese nacido en la cultura, si hubiese nacido en la Alemania nazi de ese tiempo, yo hubiese creído que eso también estaba bueno. Sí, probablemente, pero hay una falacia genética en esto, porque aunque usted crea que eso fue bueno porque usted nació en esa cultura, no hace bueno eso que usted hizo, sigue siendo malo. Lo que pasa es que usted lo está subjetivizando pensando de que porque usted nació en esa circunstancia,
usted lo está haciendo correcto. Así que si usted hubiese nacido igual en la antigua Grecia, usted pensaría que el planeta era plano como una mesa, pero eso no hace que el planeta sea plano. Sencillamente usted lo cree porque nació en esa cultura, pero el valor de que no es plano, la realidad de que no es plano sigue siendo latente y objetiva. La realidad es que los valores son los valores y son una verdad absoluta, no son subjetivos. Aunque uno los quiera subjetivizar, son independientes de lo que usted piensa y cree. Son estáticos, son como ese faro que está puesto allí. El problema, o el mal es un problema que si bien existe, y esto es increíble porque cuando uno piensa que no hay Dios, a ver, si uno no tiene el comparativo de que Dios es bien y Dios es bondad, usted pierde la visión de qué es el mal. ¿Por qué? Si usted nunca conoció el día y todo fue noche, usted no puede saber qué es el día. ¿Sí me estoy dando a entender? Si usted no conoce el mal, usted no puede añorar el bien, porque no existen. Por lo tanto, yo reconozco la bondad y el bien, o yo conozco la maldad, porque en mi mente hay una claridad de que existe una bondad. Yo puedo entender que eso no está bien, porque en mi mente y en mi corazón existe algo que me dice, hay bondad, eso no está bien. Yo puedo contraponer la salud porque conozco la enfermedad, puedo contraponer el día porque conozco la noche, contrapongo el bien porque conozco la maldad, contrapongo la imperfección porque en mi mente hay algo que me dice que hay algo perfecto que está en mi corazón, que por cierto la Biblia lo dice en Romanos, que dice que el ser humano tiene en su corazón la perfección de Dios. Entonces esto es increíble porque ¿de dónde me saco yo que existe alguien perfecto si yo y nadie somos perfectos? ¿De dónde me lo saco? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cómo yo, siendo un ser imperfecto, me pude haber puesto algo perfecto en mi mente? ¿Cómo? Así que existe precisamente mi identificación clara que esto no está bien, que esos son los absolutos morales, porque en mi mente hay algo que me dice, está bien, los valores morales existen. Y esos valores morales no me los pude haber puesto yo, porque yo no me puedo haber puesto algo que yo no tengo en mi corazón claro, como la bondad, el amor, la perfección, la santidad. Si no hay un legislador moral y no existe una ley moral, a ver, si no hay un legislador moral, no hay una ley moral. Si no hay una ley moral, no existe el bien. Si no existe el bien, no existe el mal. Esa contraposición de las cosas, la una frente a la otra, solo pueden existir si ya están dentro. Y ahora van a ver qué interesante. Por lo tanto, la idea del mal debe de causar que nosotros busquemos a Dios en su bondad en lugar de huir de Él. En otras palabras, si yo veo algo que está malo, debería de disparar dentro de mí y de que yo busque precisamente lo que en mi mente está, lo que es bien. Pero no es así. La verdad es que el ser humano constantemente busca el mal. Hay un argumento que es precisamente en contra, que dice, no, a ver, los seres humanos son simplemente animales, primates avanzados, y los animales no tienen eso, el ser humano tiene eso, pero es un animal avanzado, eso es que lo tiene metido. Y deriva precisamente de que el ser humano en comunidad tuvo la necesidad de ponerse estándares para poder vivir en paz y sobrevivir. Eso fue una evolución. Ahora, de ser así, la pregunta es, ¿de dónde cogí yo esa evaluación de que yo puedo evaluar qué es bueno y qué es malo? ¿De dónde lo cogí? Porque si yo no lo tenía, ¿de dónde lo tomé? Y si el primer ser humano, los primeros seres humanos no lo tenían, ¿de dónde lo cogieron? Y vamos a avanzar un toquecito acá, suponiendo precisamente por qué cuando uno ve un león matando una cebra, yo no digo eso es un asesinato. Eso es un asesinato. O el mismo león, ¿por qué no se pregunta y dice, ¿por qué me comí una cebra, caray? Debí haberme comido un impala, es que estos están en extinción, debí haberme comido otra carajada. ¿Por qué los animales no tienen? Sencillamente come. Y cuando uno ve un animal que se come a otro, uno dice, bueno, es que... Bueno, y si nosotros venimos de un animal, de un primate,
¿cómo pudimos haber heredado esa identificación de lo que es bueno y lo que es malo de algo que no lo tenía? Porque si yo soy un primate avanzado, ¿en qué momento me lo heredó? ¿Quién me lo puso? O cuando yo veo una a otra foca, yo no digo, mira, esa foca le robó, es una ladrona, juzguémosla. No, no es un ladrón, ¿cierto? Pero yo sí, cuando nosotros venimos y evaluamos y decimos, esta persona mató a otra persona o este le robó a esta otra persona, inmediatamente emitimos un juicio porque lo comparamos contra una moral que está en un sitio que no está en los animalitos. Esa moral exige de que si existe la moral, hay un ser que es moral. Y si existe eso, entonces, por tanto, si Dios existe, los valores morales objetivos, si Dios no existe, los valores morales no existen. Y los valores morales sí existen. Y eso fue lo que vimos ahorita. Por lo tanto, Dios existe, porque hay un valor moral que constantemente me ayuda y me ayuda a emitir juicio. Sea que yo sea creyente o no, yo lo sé. Y se requiere más fe para creer que la ley moral se derivó de la nada que para creer que la ley moral tiene un legislador u origen. Entonces, toda ley tiene un legislador, hay una ley moral, por lo tanto hay un legislador moral. Y ese legislador es Dios. Es el que ha puesto en nuestro corazón esa ley. Y ojo que no hemos usado la Biblia, pero está en Romanos, que esa ley está escrita en el corazón de los hombres. Hablemos un poco acerca del argumento de la justicia de Kant, que a mí me fascina, y voy a tratar de acelerar un poco acá. Immanuel Kant, que era filósofo del siglo XIX, él intentó descalificar los argumentos ortodoxos para decir que Dios existe, todos los que hemos visto anteriormente. Pero sin embargo, en su argumento lo que hizo fue ratificar que Dios existe, y eso es fantástico. Porque él decía, este señor, años después, Fedor Dostoyevsky, escribió que si Dios no existe, todo está permitido. Esto es un caos. Porque si Dios no existe, lo que yo haga es una mera cuestión subjetiva de lo que yo creo que está bien y está mal. Si Dios no existe, yo hago lo que me dé la gana. ¿Y qué importa? Al fin y al cabo, lo que piense, eso es cuestión de él, de que piense que está bueno o está malo. Yo pienso que no, así que yo que a mí me dé la gana. Cada quien corre por la libre. Por lo tanto, las preferencias están en los individuos. Ahora, Kant afirmaba a ciencia cierta que él no sabía a ciencia cierta si Dios existía. Sin embargo, debíamos afirmar que su existencia existía para que haya una ética, para que la ética sea posible. Y él entonces decía que vamos a hablar de los imperativos categóricos. Imperativos categóricos son, nuevamente, lo que es absolutamente cierto. Esto es absolutamente cierto. Y él decía, estos imperativos, estos deberes categóricos no provienen del exterior, provienen más bien del interior del ser humano. Y, sin embargo, son objetivos. Nuevamente Kant dice, hay imperativos categóricos que están en el ser humano que son objetivos. Entonces, él decía, para que la ética y la moral sean significativas, debe haber justicia al final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo creo en la bondad, y estamos en un mundo que no está lleno de bondad, ¿para qué yo vivo intentando ser bueno? Si esto no existe, entonces yo transito por mi vida y con un imperativo categórico que me dice, sea bueno. ¿Sí? Y resulta que este mundo no es bueno. Basta abrir el periódico y ver todo, y uno dice, esta carajada no está bien. La maldad pulula por todo lado, esto es terrible. Pero ¿por qué yo insisto en seguir queriendo ser bueno? Él dice, bueno, para que esto exista, en algún momento alguien tiene que venir y evaluar y decir, ¿fuiste bueno o no fuiste bueno? Porque si no, ¿cuál es el sentido de tener esa necesidad de cumplir una bondad? Y entonces debe haber justicia al final de nuestra vida, porque si no es en esta vida que alguien va a evaluar y va a decir, esto fue bueno o esto fue malo, tiene que ser en otra vida. Si al análisis final el malvado prospera y el recto sufre, ¿para qué sirve la ética y la moral? Tiene que haber un momento donde alguien dice, esto fue bueno, esto fue malo, esto es injusticia, esto es justicia. Por lo tanto, es absolutamente esencial para poder tener una ética significativa
Y como la justicia en este mundo no prevalece, es necesario que debe haber una vida después de la muerte, donde se juzga precisamente bien y mal, justicia e injusticia. Y debemos de ir a algún lado donde vamos a ser juzgados. Y esta justicia tiene que ser después de nuestra vida, porque ya vimos que en el mundo no hay justicia, y tiene que haber una ley perfecta que pueda decir lo que es bueno y lo que es malo. Y para que haya justicia, o para que esta ley que es perfecta, también debe haber un juez que evalúe. Y ese juez tiene que ser perfecto. Y para que un juez sea perfecto, este juez tiene que conocer la ley perfectamente. Kant. Tiene que ser omnisciente, tiene que saber todo lo que usted hizo y lo que no hizo. Tercero, tiene que conocer todas las circunstancias, tiene que saber por qué usted lo hizo, por qué no lo hizo. Además, tiene que ser perfectamente santo para que juzgue con rectitud y no se vaya por lo que el otro le dice. Y además, tiene que rendir su veredicto sin ser motivado por intereses personales. Y además, tiene que tener poder necesario para poder decir, chum, a usted le tiro la sentencia. Por lo tanto, si todo eso para que sea correcto exista, según Kant, para que la ética y la moral sean relevantes, debe de haber ley y justicia en un juez perfecto, omnisciente, santo y justo y omnipotente. Lo que dice las Santas Escrituras, que es Dios. Dios existe, tiene que existir.